Materia, geometría y trigonometría. Tema: resolución de triángulos oblicuángulos por medio de la ley de senos y la ley de cosenos. Tenemos un triángulo oblicuángulo donde los ángulos, si tú recuerdas, se manejan con letras mayúsculas y los lados con las minúsculas opuestas a los ángulos. El ángulo A, el lado A y así sucesivamente. Primero, esto es teoría básicamente porque en un ejemplo anterior me piden que ponga la teoría y recuerda que yo ya te había indicado que deberías de buscarla. Era tu investigación. Pero bueno, si no lo encontraste, aquí te explico. La ley de senos te dice que en todo triángulo oblicuángulo los lados deben de ser proporcionales a los senos de los ángulos opuestos, es decir, A sobre seno de A igual a B sobre seno de B, el ángulo B, igual a C sobre seno de C. Lados, senos de los ángulos opuestos. La ley de los cosenos te dice que el cuadrado de uno de sus lados debe de ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado inicial, o que es el mismo que se forma entre los lados que están aquí. Como son tres lados, puedes manejar tres fórmulas que son básicamente las mismas. Y que en esta ocasión solamente te estoy dando la teoría y que ya vimos un ejemplo. Tienes que tomar en cuenta que para poder resolver un problema te tienen que dar como datos forzosamente tres elementos, que va a depender de los elementos que te den qué ley vas a utilizar. Por ejemplo, puedo utilizar la ley de senos siempre y cuando me den como datos dos ángulos y un lado, que fue el ejemplo anterior. Tienen que ser dos ángulos y un lado para que puedas utilizar ley de senos. No vas a poder utilizar ley de cosenos con esos datos. El caso 2 tiene que ser como dato, tienen que dar dos lados y un ángulo, pero ese ángulo tiene que ser opuesto a uno de los lados que te den. Si no, no vas a poder resolverlo. Es para la ley de senos. Para la ley de cosenos, te tienen que dar como datos para un caso, siempre y cuando te den tres lados, vas a poder utilizar la ley de los cosenos. Y el otro caso, el caso 2, te tienen que dar como datos dos lados y un ángulo, como en la ley de los senos, pero la diferencia entre uno y otro es de que ese ángulo tiene que ser el que se forme entre estos dos lados. Bueno, esto sería prácticamente la teoría.